Que voy entre medio de esa multitud de personas, pero yo voy, sé para dónde voy, pero no puedo evadir ese lugar para donde voy. Y según yo voy llegando a ese lugar, yo puedo ver las personas como van cayendo en aquel lugar, lamentándose, cayendo en ese lugar. Pero según yo voy acercándome a ese lugar, yo puedo ver como esa cosa color soleado. Según voy acercándome, veo como esa lava y la persona, según cae, lamentándose. Tú decías que se lamentaban, pero tú lograbas entender qué decían las personas mientras caían. No podía expresar realmente la explicación de la persona, pero el lamento era... ¡Ah! En el lugar donde yo vi, donde iba a caer, era una lava, como una lava, eso no tenía fin. Eso no tenía fin, porque eso era algo que no se podía como presenciar, algo horrible, horrible. Mi gente, el día de hoy nos encontramos por Samaná con un joven llamado Abel, que tiene una historia muy impactante. Hay muchas personas que se preguntan qué hay después de la muerte. Realmente, hasta yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué se ve después que partimos de lo que es el mundo físico? Hay muchas personas que no tienen esta creencia, o estas personas están claras de que cuando uno muere va a un lugar determinado. Y realmente nos hacemos esta pregunta, ¿qué pasará? O sea, ¿qué se ve después de la muerte? Y nos encontramos con un joven llamado Abel, lo cual tuvo un accidente y pudo experimentar lo que es prácticamente morir. Sí. Y vamos a conocer esa historia el día de hoy. Sobre lo que tú me contabas detrás de cámara, prácticamente tú viste el infierno. Sí. Y es real. Bastante fuerte. Me gustaría saber, o sea, de dónde tú eres, cómo fue tu crianza. Bueno, primeramente mi nombre es Abel Jason. No soy nativo en esta comunidad, pero ya vive mi madre. Yo me crié en la comunidad de Samaná, me crié en la Romana con la tía mía, porque no supe qué tener el amor de papi y mami, ¿sabes? Allí mi familia, mi tía me tenía jugando pelota, muchas cosas. Luego, en una ocasión, el marido de la tía mía me dijo que yo iba a ser muy chiquito para ser pelotero. Y me quité, allí me buscaba Eduardo Phil, Papolo, que era la liga que jugaba, Ryder. Yo jugaba mucho pelota, llegué a ganar medallas también. Pero luego me desencanté y quise trabajar en Verón y de ahí me compré una moto. Y ¿por qué te desencantaste de lo que es el juego? Me desencantó un poquito porque escuché esa palabra que me dijeron, o sea, la escuché que iba a ser muy chiquito, no iba a llegar nada. Me desencanté y me quité de ahí. Ahora era bueno porque tú dices que llegaste a ganar esta medalla y todo eso. Sí, era bueno jugando. Mi historial allá en la Romana es bueno. Yo sé que muchas personas cuando me vean se van a conectar porque me conocen muchísima gente. Aún después de mi accidente he estado desempeñando un papel de deportista de natación de discapacitado y he tenido mucho éxito, aunque sabemos que en este camino tenemos momentos difíciles, ¿sabes? He tenido, a través de mi situación física, he estado caminando en la calle y he encontrado personas que me dan palabras buenas, pero a la misma vez he encontrado personas que me han ofendido con palabras, pero no miro eso, ¿sabes? Simplemente quiero aportar ese granito de arena dando lo mejor y conozco que una gota de lágrima es un signo de esperanza, ¿sabes? Y eso me ha mantenido vivo, me ha mantenido de pie. Porque yo tuve ese accidente en el 2008. Sí, cuéntanos desde el principio. Tú dices que tú compraste, cuando te desencanta de lo que es la pelota, sí, compras una moto. ¿Esa es la moto la cual tuviste el accidente? Sí, esa fue la moto que tuve el accidente, un Scion. Y aún cuando compré la moto, le dedicaba tiempo, vamos a decir, a la moto. Vine de Bávaro, que trabajaba en el supermercado Camilo, frente a la parada Genaro. Y vine de vacaciones para acá. Y fui a llevar un señor que le dicen Lalito, a un sitio le dicen la boca del diablo. ¿La boca del diablo? Ajá. ¿Por qué le llaman así? Porque para allá eso lo tienen turístico, es una boca, un respiradero, que van muchos turistas, transitan a ver eso, es muy llamativo. Entonces
fui para allá. Ese nombre, la boca del diablo, es algo misterioso ahí. Si le dicen la boca del diablo últimamente porque hay mucho misterio de por medio en ese lugar. Muchas veces las generaciones nos decían que aparecían dos hachos prendidos y se desaparecían, pero luego llegó un pastor y lo conjuró. Entonces de esa época se quedó una boca, ya le dicen la boca del diablo. Y la transitaron los turistas, llevan muchos turistas allá. Y yo quise ya conocer ese sitio después que llevé el Señor en la moto. Y cuando vengo de camino, vengamos yo y dos compañeros más. Y venía rápido. Entonces, cuando choqué, caí una matejabillo, me pandió la cabeza ahí por donde está. Entonces quedé en coma. O sea, ¿tú chocaste? Sí. ¿Con qué? Con una matejabillo. ¿Con una matejabillo? Una matejabillo y una mate guasuma. Caí entre medio de una roca, una matejabillo y una mata de guasuma. ¿No? Pero realmente, o sea, no fue de que tú chocaste con otra persona No. y después chocaste en la mata. ¿Perdiste el control de la moto? Perdí el control de la moto. Entonces el muchacho que iba atrás, yo logré sacar la moto del monte, pero el compañero que iba detrás, como que perdí un poco el equilibrio y volví. Cuando choqué con la matejabillo, había una rama que pasaba la carretera y me dio ahí. Entonces cuando me dio ahí perdí el control completamente y caí entre medio de la matejabillo, una roca y una mata de guasuma. Ahí quedé inconsciente por completamente. Luego me halló una persona, porque es un camino que no vivían muchas personas por ahí. Me halló una persona, me llevaron acá a Clínica Samaná y me tuvieron que sacar para San Francisco. Allí en San Francisco duré yo 1 mes y 24 días en coma. Durante ese proceso que fueron contigo a San Francisco, te trasladaron, tú no sabes de ti, nada. No sé nada de mí, pero sí en ocasiones, ahí como estoy, escucho, vamos a decir, ciertos familiares, uno de los amigos que andaba, que no me pasó nada, que no le pasó nada, que dicen, no, levántenlo de ahí, sáquenlo de ahí, que eso está duro. Y dice una de las enfermeras, pero eso yo lo escuchaba, pero no podía hacer nada. Y dice una de las enfermeras, no se puede levantar de ahí porque si tiene alguna rotura se le va a complicar. Entonces tuvieron que sacarme de emergencia en una ambulancia, me acuerdo yo. Cuando me sacan de emergencia en la ambulancia, yo sé que de un principio Dios tiene un propósito conmigo, porque cuando me sacan en la ambulancia ya me iban a doler la herida, y cuando me sacan de emergencia en la ambulancia mandan una enfermera y van dos familiares míos conmigo en la ambulancia. Y cuando la enfermera le dice el chofer, dale rápido que está sangrando demasiado, entonces el guía me dice, sí, pero yo voy rápido. En una es como que cayó un hoyo, se me partieron los puntos de la cabeza. Pero yo estoy sintiendo lo que ellos van hablando, yo no puedo decir nada, ni hablar, ni reaccionar nada. Y cuando llegamos allá, hay muchas personas en emergencia que están primero que yo. Entonces... O sea, ¿tú lo escuchabas de que había muchas personas o lo viste? No, eso yo lo escuchaba. O sea, que ellos decían. Ajá, ellos decían, no podía hacer nada, ni ver nada. Quería en ocasiones, quería como abrir los ojos para ver lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada, no podía, nada. Y cuando me llevan allí, ahí me dejan en coma, duro 1 mes y 24 días en coma. Pero a pasar de ese proceso, luego le dice, me acuerdo yo, a mis familiares que estaban en la sala, y escucho yo por voz así, porque escuchaba cuando me hablaban y cosas, pero no podía reflexionar, no podía hacer nada. Y le escucho que le dicen a mi padre que si yo no reacciono, vamos a decir, el otro día a las 3 de la tarde van a tener que desconectarme, o sea, entregarme. Incluso mandaron a limpiar la casa. Ellos pensaban que tú estabas muerto. Ajá. Mandaron a limpiar la casa unas cuantas veces. Aquí en mi comunidad, si tú haces recorrer el área, te van a hablar un poco de mi historia porque saben lo que he pasado. Y cuando el otro día
llega, vamos a decir, esa hora exacta. Antes de llegar a las 3 de la tarde, me acuerdo yo que hice un sueño. Es un sueño que yo voy entre medio de una multitud de personas. O sea, tú realmente ya estabas muriendo realmente. Sí, que voy entre medio de esa multitud de personas, pero yo sé para dónde voy, pero no puedo evadir ese lugar para donde voy. Me veo que yo voy, tú ves como esas personas que van, que saben que están vivos, pero no pueden solucionar nada con su vida. O sea, que no tienen el control de lo que está pasando en el De momento. lo que está pasando. Y yo veo esa carrera de personas que van caminando para ese lugar. Y según yo voy llegando a ese lugar, yo puedo ver las personas como van cayendo en aquel lugar, lamentándose, cayendo en ese lugar. Pero según yo voy acercándome a ese lugar, yo puedo ver como esa cosa color soleado. Según voy acercándome, veo como esa lava y la persona, según cae, lamentándose. Tú decías que se lamentaban, pero tú lograbas entender qué decían las personas mientras caían. No podía expresar realmente la explicación de la persona, pero el lamento era ¡guau! Entonces, cuando voy yo acercándome, que voy a caer en el hoyo, veo que llega un hombre y ese hombre me tira una soga y yo me agarro de la soga. Y cuando me agarré de la soga... O sea, tú intentaste como caer. O sea, él te tira una soga, tú ibas cayendo. Sí, yo iba cayendo ya. Cuando llegué el de Rico, iba cayendo. En el lugar donde yo vi, donde iba a caer, era una lava, como una lava. Eso no tenía fin. Eso no tenía fin, porque eso era algo que no se podía como presenciar, algo horrible. Horrible. Entonces, cuando yo veía así que voy cayendo, ahí mismo llega el personaje y me tira la soga. Cuando me tiró la soga, esa soga se convirtió como en una raíz, se pegó de la roca. Ahí yo me agarré de él y él me subió y me acostó en una sabana verdecita. Y cuando él me acostó ahí, él me dice, mira, tú te vas a ir por ese camino. Entre medio de ese camino tú vas a encontrar un jeep rojo con un pescado muerto, no te montes. Y él decirme esa palabra, él salió caminando, pero yo me levanté y salí caminando atrás de él. Cuando salí caminando atrás de él, él acostarme en esa sabana, hay como una lomita y va encumbrándose, se me perdió. Enseguida que se me perdió, ahí yo voy, reacciono. Cuando uno de la enfermera están ahí, que ven que yo reacciono, se manda y llama al doctor y le dice, reaccionó, reaccionó. Y cuando llega el doctor me pone una lupa en los ojos y ve que yo reaccioné un poquito, empiezan a desconectarme. Pero en tanto eso, yo me acuerdo que cuando el Señor se me tapó, yo voy caminando entre medio de ese camino. Allí yo encontré el jeep rojo. Cuando yo llego, cuando yo llego en el jeep rojo, hay como una persona con los moños horribles, sucio, todo traposo, y me están insistiendo que me monte en el jeep. Insistiéndome, yo no quiero montarme, pero ellos tanto insistirme que me monten en el jeep, yo logro atirar un pie para montarme en el jeep. Entonces, con todo eso, veo el personaje del otro lado que me hace así, que vaya. Y a pie, y enseguida, ahí empecé yo a reaccionar y la persona, escuché, no podía hacer nada fuera de lo común, pero sí podía escuchar a la persona, podía ver. Y cuando al final, que fui saliendo de ahí, fue horrible. ¿Por qué fue horrible? Porque cuando fui cogiendo el conocimiento, no podía ver bien, no podía hablar, no podía hacer nada, no movilizaba nada de mi cuerpo. Y es algo duro, pero me batí en Dios. En el mismo momento, cuando pude reflexionar un poquito, me agarré de Dios y reconocí que fue Dios que me sacó de ese lugar. ¿Tú entiendes que realmente eso fue un sueño o fue algo que tú viviste, un espiritual, o sea, que estaba pasando real eso? O sea, que donde tú ibas cayendo, eso era un lugar que realmente tú, si caías, te ibas a quedar en ese lugar. Sí, yo siento que era real, Y con todo y eso, que Él me sacó de allí,
Luego, los doctores le decían que me iban a hacer una operación, que tenían que ponerme una X de tornillos, 6 tornillos en la columna. Y en ocasión llegó un hombre de Dios, que yo sé que eso era mandado por Dios, que me dijo unas palabras. Yo no podía hablar ni nada, pero me dijo ahí, como me vio en la estatura que yo estaba, no sabía de mí, me dijo que no me iban a operar, que Dios iba a sanar mi hueso seco. Entonces en ese mismo momento yo reconocí que Dios estaba en el asunto. Y en una ocasión llegaban mis doctores y decían que me iban a operar de emergencia, me daban una pastillita para tomármela. Luego vi donde llegaban con su Vitorin, eso fue real, yo viéndolo real, que llegaban con su Vitorin, incluso llegaron a acostarme boca abajo, a hacerme la rayita donde me iban a operar y toda la cosa. Y de repente cuando veían el todo, vamos a decir, la resonancia y todo eso, ellos se sorprendían, decían, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Si el muchacho tenía una rotura y ya no está. O sea que hubo algo fuera de lo normal, Sí. que te hizo la operación. Amén, amén. Yo siento que fue Dios que la hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me prometió. Él me prometió que ya Él me iba operado. ¿Sabe? Desde que Él empezó, desde que yo vi en esa revelación que Él me hizo, Él empezó a actuar. Entonces luego que salí, que pude, vamos a decir, empezar a reflexionar, ver, conocerlo un poquito, llega ese otro personaje enviado por Dios, ese pastor, y me da esa palabra profetífica, que no me iban a operar, que Dios era que me iba operado. Entonces ahí yo empecé a poner mi mente en Dios, a creer y a depositar. Y luego cuando dicen los doctores me ven que me van a hacer la operación y ven que no hay nada, dicen ellos que lo van a hacer con su propia máquina. Pero yo siempre depositaba en mi boca, aunque no podía movilizar nada, no podía hacer nada, siempre hablaba y hablaba súper mal porque no podía pronunciar bien. ¿No sabes bien la palabra? No, yo podía ver un poquito, pero vía empañado. Y luego yo por dentro de mí yo decía, Dios sanó mi hueso seco, Dios sanó mi hueso seco. Entonces cuando el doctor dice, que fue el doctor Díaz del Darío Contreras, me dice, no, vamos a hacerle una resonancia con la propia máquina de nosotros, porque me mandaban per Morgan en diferentes lugares y ellos me hicieron su propia máquina. Entonces cuando me hicieron eso en su propia máquina, que pusieron el día exacto para llevarme a cirugía, que él vuelve y ve la resonancia magnética, dice, no, él no tiene nada. Entonces ellos lo que hicieron, le dijeron a mi familia, mira, nosotros no podemos hacer nada con este muchacho, lo que se lo vamos a entregar para que se vaya a morir. Y si se salva, queda loco, le dijeron a mi familia. Eso fue algo fuerte para mí, tú sabes, fue fuerte. Pero yo simplemente depositaba en mí mismo y decía, no, Dios sanó mi hueso seco y yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar. Y mi familia me dieron apoyo en todo. Cuando llegaron, que me trajeron a mi casa, ya mi familia estaban esperando el momento porque estaba deshidratado en ocasiones y muchas cosas horribles que me restringo. Y nada, chin a chin fui depositando mi fe y allí sentí que Dios cada ratito estaba conmigo. En una ocasión también estaba en cama y sentí donde fue y me consoló. Me dio palabras de aliento y eso me motivó más. Y con todo y eso, luego, Dios me tiene de pie. ¿Qué te dijo Dios cuando te encontrabas en cama? Cuando estaba allí acostado en esa cama que no podía movilizarme, nada, Él me dijo a mí que yo iba a volver a caminar. Y yo no caminaba nada. Yo tengo defecto en mí mismo, pero yo no caminaba. Yo aún ni los dedos podía movilizar. Mira, esta mano no la movilizo y yo las dos la tenía así cogida, que no podía hacer nada. Yo nada más veía y era con dificultad. ¿Tú nada más veías con dificultad? Sí, pero no podía mover nada de mi cuerpo, no podía hacer nada. Y luego,
cuando me entregan, me acuerdo yo que estoy en mi casa acostado, eso fue como a las 3 de la mañana, siento ese personaje que llega allá y me consuela y me dice, Abel, ¿por qué él te turba si yo estoy contigo? Yo estoy contigo, tú vas a volver a caminar. Y ahí, en ese momento, yo empecé a darle gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y decía, Dios sanó mi hueso seco. A mi familia pensaban ya que yo estaba loco, porque en la mañana yo me levanté con ánimo y decía, Dios sanó mi hueso seco. Y cierta de mi familia me decía, ¿qué? Ya él está divariando y eso. Yo, Dios no. Y también los médicos que habían dicho que si te salvaba quedaba loco. Sí. Entonces, para las personas que no entienden lo que es, porque hay muchas personas que no ven de fuera la palabra loco en República Dominicana, se le dice a las personas que tienen problemas mentales. Sí, sí. Y cuando me levanté con ese ánimo, me dicen, Dios mío, pero ¿y qué tiene? ¿Qué tiene él? Está bien, pasaron los meses. En eso llegó un operativo médico de los Estados Unidos y me llevaron una silla de ruedas a donde ellos me evaluaron. Cuando me evaluaron, me dejaron ahí, me dieron medicamento y todo. Me ingresaron de ahí al centro de rehabilitación. Cuando estoy en el centro de rehabilitación, se compuso mucho la cosa, como que no era posible, ya el estado mío no era adecuado de estar en el centro de rehabilitación. O sea, porque te encontraba muy mal. Sí. Entonces llegó una persona de allá. Yo siempre digo que Dios estaba en el asunto. Ya cuando no iba, llegó una doctora y me conoció y me dice, hola niño, ¿qué tú tienes? Y me dice, ¿de dónde tú eres? Yo le digo, le dice mi familia, él es de Samaná. Y me dice, ¿y por qué no lo han atendido? Dice, no, porque no pueden atenderlo, ya la situación de él no está adecuada para llevarlo. Lo que vamos a hacer es que nos lo llevamos para la casa. Y dice ella, no, ve, nosotros le vamos a hacer algo, que él va a pertenecer aquí. Y me ingresaron, y cuando me ingresaron ahí empezaron a darme la terapia. Llevaron a darme terapia en piscina. Estuve en La Vega, hospedado por un tiempo, dándome terapia en Sánchez. Y aquí estoy. Y con todo y eso, después de eso, que Dios me levantó de allí, yo he tenido mucho proceso. Dios me ayudó, que estoy en una institución de voluntarios, que vienen doctores todos los años. Simplemente ellos lo hacen para ayudarme físicamente, vamos a decir, con todo eso. Me ayudaron a ser deportista de natación de discapacitado. He logrado competir en La Vega. He logrado también hacer eventos aquí en Samaná, en Los Cacao. O sea, tú has competido en lo que es en natación, sí, vamos a decir, con personas con tu misma condición. Sí, últimamente aquí en Samaná tuve un evento, pero fue simplemente un calentamiento, no fue una carrera de que formal. O sea, un calentamiento para ver si yo daba abasto para eso. ¿Y has ganado? ¿Cuántas carreras has ganado de natación? Ahora mismo yo tengo una simplemente que le echamos, fue aquí en la playa de Los Cacao. Teníamos un evento, pero se suspendió, que iban a hacerlo de la isla de Nadel a la isla del Cayo, pero se suspendió, no hubo personas que tenían la resistencia para hacerlo y se suspendió. Sobre eso de la experiencia que tuviste al caer, cuando te viste cayendo, vamos a decir, prácticamente el infierno, en ese momento, ¿cómo tú sentías que era el ambiente? ¿Era caliente? Porque muchas personas dicen que del fuego. Sí, ¿eso era caliente? Sí. ¿Cómo era exactamente? De verdad era súper caliente, o sea, como el resplandor, yo sentía el resplandor, según, y mira, que no fue que yo llegué a caer, vamos a decir, simplemente iba a caer, y yo sentí como subía el vapor, como un vapor, y vi la cosa horrible como era. Aún después que me acostó en la grama verde, yo sentía la influencia
y cuando iba caminando por el camino sentía voces extrañas, sentía cosas que querían como perturbarme la mente y eso. Pero siempre yo traté de evadir eso. Yo evadí todo eso y cuando llegué al Jeep rojo, que estaba en el Jeep rojo, allí fue un fasto, porque allí esa persona me agarraban, como que me entrujaban, me presionaban para que yo me subiera el Jeep. Y ellos de tanto presionarme que me subiera el Jeep, cuando yo subí el pie, yo logré ver del otro lado. Entonces sí, logré ver del otro lado, pero vi el personaje allá, entonces me hizo así y ahí fue que yo... ¿Qué tú crees que hubiera pasado contigo si tú te montas en el Jeep? ¿Tú crees que eso que te quería montar era para llevarte al mismo lugar donde tú ibas a caer? Porque él te advirtió, no te montes. Lo que yo viví, yo comprendí que si yo me montaba en el Jeep era para irme para el infierno. Yo me iba a ir porque claro está, yo pude ver la persona y pude ver lo que había allí. Y sé el llamado que Dios me hizo. Yo sé que eso es de Dios porque Él me habló de diferentes maneras. ¿Qué se siente cuando, porque dice que había muchas personas, esas personas como que se lamentaban? ¿Qué se siente realmente estar en un lugar donde así, como lo describen muchas personas también, que es algo bastante fuerte, donde se escucha muchas personas a la vez lamentándose al mismo tiempo? ¿Qué tú sentiste en ese momento? Bueno, en ese momento yo sentí de todo un chin. Miedo, sentí como ese temor, ese miedo de cosas, ahí yo reflexioné y desde un instante que sentí ese terror, supe que yo iba a ir para un lugar de tormento, supe para dónde yo iba y que el infierno es real porque allí yo vi tanta cosa que me llevó a pensar y ver lo que hay. Aunque no vi, vamos a decir que te digo que vi cosas de que vamos a decir el mismísimo diablo, Señor lo reprenda, no, pero sí sé que eran demonios porque yo sentí como me susurraban el oído, sentí como me arrancaban, o sea, me trataban de agarrarme. Cuando estaba allí en el Jeep sentí como me agarraban el cuerpo, me presionaban, una voz como estruenda, algo horrible, ¿sabe? Algo horrible. El miedo lo sentía así, pero no podía hacer nada. No podía, vamos a decir, evadirlo, simplemente me sentía presionado por lo que estaba pasando. Y de tanta presión que estuve allí, ahí fue que ellos me llevaron a subir el pie para montarme en el Jeep. Pero cuando yo logré ver más allá, yo pude ver el personaje que me hizo así. Y ahí fue que yo pude evadir. Para la persona que nos está mirando en este momento, ¿qué último mensaje tú le envías en cuanto a esto de la muerte y esa experiencia que viviste bastante fuerte? Bueno, lo único que yo le puedo decir a esos jóvenes, a adultos, envejecientes, que el infierno es real, que Dios existe, ¿verdad? Hay mucha gente que dicen eso, el infierno no existe, el infierno lo estamos viviendo aquí. Pero en verdad el infierno es real. Y yo les exhorto a ellos que sean obedientes y cuando se monten, vamos a decir, en un motor, que sepan que el timón del motor es su cuerpo. Que no lo lleven tan a la ligera porque los problemas entran fácil, pero son difíciles para salir. En verdad, mi familia son de bajos recursos, pero a pesar del tiempo, esas personas que han estado ayudándome han buscado todo lo necesario para yo salir adelante. Para las personas que quieren comunicarse contigo, ya sea para una ayuda, lo que sea, ¿tú tienes alguna manera de que ellos se puedan contactar contigo, un número de teléfono o algo? Sí, yo tengo mi número de teléfono. ¿Cómo es el número de teléfono? 849-632-2382. Sí, pues ya te sabe, mi gente, cualquier persona que se quiera comunicar con él, ese es su número de teléfono. ¿Tiene WhatsApp ese número? Sí. Ok, así que muchas bendiciones, estamos activos en el Great TV.